¿Cómo está, doctor Ulloa? Bienvenido a Causa Justa y gracias por atendernos en este día tan especial. No, especial porque estamos hablando y le estamos hablando a toda la audiencia. Es un gusto estar aquí contigo y con tu programa. Ahora, doctor Ulloa, para que la gente entienda un poco, porque hoy día se habla del modelo Bukele, con detractores y con defensores, enfrentados absolutamente, y otros que quieren entender o que queremos entender el proceso Bukele, como se le llama. ¿Qué era El Salvador 30, 40, 50, 10 años atrás? ¿Qué era? El Salvador era una zona de desastre. Era el país más violento del mundo. Teníamos una tasa de homicidios de 2 dígitos. En un momento, en el año 2015, en el mes de agosto, superamos los 900 asesinados en un mes. O sea, más de 30 asesinatos diarios. O sea, más de un asesinado cada hora en El Salvador. Éramos un país carcomido por la corrupción, donde el bipartidismo había sentado sus reales, se repartían el Estado como un botín, los dos partidos, un partido de derecha que se llamaba o se llama Arena, un partido disque izquierda que se llama el FMLN, y entre los dos prácticamente tenían hecho un desastre para nuestro país. Y no solo en términos económicos, si analizamos la última década, cuando estuvo los últimos 10 años, porque entre los dos partidos gobernaron 30 años el país, 20 años Arena y 10 años el FMLN. Solo analizando la última década, los 10 años del FMLN, encontramos estas cifras terribles. Más de 500 millones de dólares robados en los dos gobiernos del FMLN. El gobierno de Mauricio Funes, que fue el primero que ganó con las siglas del FMLN, acusado de 351 millones de dólares en causas judiciales. Y el segundo, gobernado por uno de los comandantes del FMLN, Salvador Sánchez Serén, acusado de 183 millones de dólares. O sea, más de 500 millones que se llevaron del erario público. Pero además nos dejaron una herencia sangrienta, más de 41.000 asesinados en esa década. O sea, 41.000 salvadoreños murieron en la última década de los dos gobiernos del FMLN. O sea, eso es lo que heredamos nosotros. Entonces, ¿por qué ahora se habla del buquelismo y del modelo Bukele? Porque el presidente Bukele, en menos de 4 años, logró establecer, primero, lo que él llamó la guerra contra las pandillas. Y logramos tener, a estas alturas, llevamos más de 426 días con 0 homicidios durante el gobierno del presidente Bukele. Y hemos logrado devolver la paz, la armonía y la tranquilidad a las comunidades. Pero el día 1 de junio de este año, o sea, de 2023, el presidente dijo, si declaramos la guerra contra las pandillas en el 2022, en marzo, ahora este día declaramos la guerra contra la corrupción. Y este día aparecen ya procesados 13 funcionarios del FMLN con una millonaria suma de dinero que hurtaron del erario nacional. O sea, pues que ese es el país que ha demostrado que sí se puede cuando hay una voluntad y hay un liderazgo de un jefe de Estado, como el caso del presidente Bukele. Por eso muchos analistas en muchos países han tratado de interpretar el modelo Bukele y ver si se puede aplicar en otras latitudes. Es un modelo muy sui generis, yo lo he dicho en muchas ocasiones, el plan control territorial que nos ha dado todo el éxito en esta guerra contra las pandillas. Tenemos ya cerca de 72.000 delincuentes, miembros de estructuras criminales que han sido retirados de las calles, sacados de las comunidades donde sembraban el terror y están confinados en el centro de confinamiento del terrorismo, que son unas cárceles especiales diseñadas para estas estructuras criminales. Pero además de eso, se ha generado toda una reactivación económica a base de las economías locales, los emprendedurismos, que no podían florecer porque alguien abría un pequeño comercio, un pequeño taller, una sala de belleza, un pequeño supermercado y estaba la pandilla cobrándole la extorsión. Entonces la gente prefería no iniciar estos emprendedurismos porque eran víctimas de la extorsión. Ahora esto está floreciendo. Los jóvenes no podían salir a la calle, no podían disfrutar de los espacios públicos, los niños estaban encerrados en las casas porque los padres tenían miedo de que fueran víctimas de las pandillas. Ahora tú ves
Solo basta ver los rostros de los salvadoreños, de estas comunidades, y ver la sonrisa en las caras que antes eran de angustia. Eso es el modelo Bukele, un modelo de establecimiento de la armonía, de la paz y de la seguridad en las comunidades, un esfuerzo por abrir la economía y crecer desde la base económica hasta llegar al último reporte de JP Morgan que nos está reportando El Salvador está superando todos los riesgos del país y está siendo mejor calificado dentro de la escala de riesgo que tienen las calificadoras internacionales. O sea, pues que el modelo Bukele funciona, primero porque tiene a la base un liderazgo fuerte de un presidente que, usando el Estado constitucional de derecho, logra imponer una política de seguridad, logra abatir el crimen organizado, logra restablecer la paz donde antes había violencia y empieza la reactivación económica. El turismo está floreciendo en nuestro país, un país que antes nadie podía ni quería ir a El Salvador, ahora es un destino turístico señalado por la Organización Mundial de Turismo. Es decir, ese es el nuevo rostro que el país presenta. Ahora, para entender un poquito a las maras, a los grupos, al barrio 18, la Mara Salvatrucha, que incluso se han convertido en organizaciones criminales internacionales comparadas al PCC en Brasil, a la Nangreta en Italia, a la mafia china, a la yakuza incluso. ¿Cómo podemos entender a las maras? Las maras fueron el producto de la guerra civil que asoló a ese hermoso país centroamericano durante 12 años, vicepresidente. Yo creo que sí. Tú has señalado una de las causas que originaron a las pandillas y fue la desatención del Estado, de los gobiernos que administraron el periodo de la posguerra, porque cuando terminó la guerra civil a través de los acuerdos de paz en 1992, el Estado abandonó a estos niños, a estos jóvenes que venían de familias disfuncionales, de padres que habían emigrado para los Estados Unidos o habían muerto durante la guerra, son prácticamente los hijos de la guerra que fueron abandonados por la gestión del Estado. Entonces se fueron convirtiendo en pequeños grupos de bandas de delincuentes juveniles que, con la interacción de deportados de Estados Unidos, que ya conocían el fenómeno pandilleril en Los Ángeles, empezaron a desarrollarse ya como grupos organizados que después empiezan a interactuar con el narco, con el crimen organizado, y se convierten ya en una fuerza estructurada que pone de rodillas al Estado, que secuestra la paz de las comunidades y que logra cooptar esferas de la política. Tenemos en este momento procesados a dirigentes de los dos partidos, tanto de Arena como el FMLN, porque tenemos las evidencias judiciales, pruebas con audios y con videos, donde cada uno de estos partidos negociaba con una de las dos grandes bandas, ya sea para que les permitieran hacer campaña en los territorios que ellos controlaban o para que les concedieran favores de carácter electoral, sobre todo en periodos electorales, porque, hay que decirlo, estas bandas llegaron a crecer y a tener tanto poder que controlaban parte del territorio nacional. Los políticos no podían entrar a hacer campaña a una comunidad si no tenían el permiso del jefe de la mara de esa zona. Entonces empezaron a negociar, y ahí están los videos donde un exministro de Seguridad con un exdiputado del FMLN le están ofreciendo $10 millones a una de las pandillas. Y tenemos otros videos donde el expresidente de la Asamblea Legislativa y el exalcalde de la capital de San Salvador, que hoy está detenido, están ofreciéndoles montañas de billetes, de dinero, de dólares a la pandilla, y le están consultando si están de acuerdo en que, si este partido gana las elecciones, nombre a un ministro de defensa que ellos aprueben las pandillas. O sea, ese nivel de cooptación y de penetración en la política tenían estas estructuras. Cuando llega el presidente Bukele, se rompe todo este tipo de negociaciones con las pandillas y se empieza la acción del Plan Control Territorial. Cuando ya estamos bastante avanzado, el Plan Control Territorial tiene 7 fases, ahorita estamos en la número 5, en la 5ª fase, las pandillas reaccionan y declaran una guerra a la sociedad. En un fin de semana asesinan casi 80 salvadoreños, porque era la forma que tenían ellos de doblegar al Estado. Hay una escena terrible en donde creo que era una unidad del transporte público
donde Fue incendiada, quemada. había mujeres, niños, y la quemaron. ancianos, y la quemaron. Con ellos dentro. ¿Cuántos murieron? 20 personas en solo ese... Un poco más solo en esa acción. Solamente en esa unidad. Solo en esa unidad. Es decir, eran los crímenes horribles. O sea, ya no estamos hablando de criminales, estamos hablando de terroristas. Es otro el concepto. Es que eso es lo que se trata y por eso es que a estos grupos se les declaró terroristas no solo por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, sino de la legislación. Hay una ley especial que declara terroristas a todos los miembros de estas estructuras criminales. Entonces, cuando ellos lanzan esa ofensiva ese fin de semana sangriento, para que el Estado reaccione y negocie con ellos, que era lo que hacían en los gobiernos anteriores, el presidente Bukele lo que hace es declararles la guerra y ese día, ese fin de semana, ese domingo, a las 11 de la noche, se decreta el estado de excepción. Y con ese instrumento constitucional se empieza la captura masiva de estas estructuras y se van capturando por decenas, por centenas, por miles, tanto que ahora tenemos casi 72.000 detenidos y que están fuera de las comunidades y ya no siembran el terror en nuestro pueblo. Estado de excepción que no estuvo a punto de salir porque había una oposición en el Congreso y eso se solucionó cuando ingresan. ¿Cómo fue esa escena? Porque esa escena, la oposición a Bukele presenta como una escena de secuestro militar armado a un poder del Estado. Sí. ¿Cómo se explica esa escena? Mira, eso es fácil de explicar porque Sí. yo estuve presente Sí. cuando el presidente Bukele entra al Congreso, no entra golpeando ni rompiendo puertas. Tuvimos que esperar media hora para que llegara el señor, porque era un día domingo, que abriera el portón. ¿Sí? Y hasta que lo encontraron y él abrió el portón, el presidente entró. Y por supuesto lo acompañó su escolta, Sí. su escolta militar. Sí. Pero él no llegó a amenazar al Congreso, primero porque los congresistas no estaban ahí, solo estaban los que lo apoyaban a él. Ahí estaban sus Sus aliados. O sea, no entró a amenazar a nadie, Claro. porque eran sus aliados. Los opositores no habían llegado al Congreso. Pero la imagen que circuló era que el presidente Bukele Claro, se toma por el eso, palacio. por eso. Pero fue una mentira. Y una mentira de la prensa facciosa que ha estado siempre retomando lo que saca la oposición en El Salvador. Pero el tema, más allá de esa parte anecdótica, Sí. que después se desmontó de que no había ninguna toma del Congreso, porque primero no se toma un Congreso esperando que te abran la puerta. Y no, se toma, que venga el rompe. cerrajero. Y segundo, no había nadie adentro Ok. a quien ir a amenazar, y era su escolta la que entró. Pero bueno, aparte de esa, digamos, esa parte anecdótica, lo que hay es una oposición de ese Congreso, justamente por eso no llegaron a esa reunión, porque ellos saboteaban y boicoteaban toda iniciativa del presidente Bukele. Los dos partidos controlaban el Congreso, Sí. Arena y el FMLN. Estamos hablando del año 2020, 2019, 2020, Sí. que cuando nosotros estábamos. Un poco 2020, al año del gobierno. 2 años pasamos con ese Congreso en Sí. contra, hasta el 2021, cuando el pueblo le da una supermayoría legislativa al presidente, en lo que hemos llamado una rebelión electoral. El pueblo se rebela contra el sistema electoral y le otorga una mayoría legislativa que le permite al presidente ir tomando las decisiones que hasta hoy se toman dentro del Estado de Derecho. Porque como él se lo dijo a la comunidad internacional, dijo, voy a repetir las palabras del presidente Obama, las elecciones tienen consecuencias. Yo he ganado las elecciones. Y dijo Kamala Harris, cuando tú ganas una elección, tú tienes el derecho de establecer las reglas. Y eso es lo que estamos haciendo. Es decir, el pueblo salvadoreño dio una mayoría legislativa al presidente que le permite tomar las decisiones dentro de la democracia que le corresponde, porque democracia, por la definición más simple de demos, pueblo, y kratos, poder, es el poder del pueblo. Y es el pueblo que le ha dado este poder y lo que él está haciendo es ejerciéndolo conforme el pueblo lo pidió. Si el pueblo ya no quiere reiterarle ese mandato, el próximo año tenemos elecciones, tanto presidenciales como legislativas, y ahí va a ver si el pueblo dice ya el presidente se equivocó, le vamos a retirar el poder que le hemos dado, o al revés, el presidente está haciendo bien las cosas y vamos a ratificar su mandato y lo vamos a elegir para un segundo periodo. A ver, 77.000, esa es la cifra que siempre suelo escuchar, y las imágenes que se ven son 77.000 presos hoy día desde el 2022. 2022, después otra cifra que llama mucho la atención, 0 en el último año, 0 homicidios en El Salvador, eso es increíble. Pero ahí lo mismo surge una pregunta, y de abogado a abogado,
de un estudiante del derecho constitucional a un doctor en derecho constitucional. Que vos sabés, vicepresidente, que las constituciones de todos los países tienen una premisa: la igualdad, la oportunidad, pero también habla de los derechos humanos y habla de la reinserción. ¿Qué vamos a hacer o qué van a hacer en El Salvador con estos 77.000 individuos que por algún motivo en algún momento van a tener que recuperar su libertad una vez compurgada la pena, con algún otro tipo de medidas? ¿Qué se va a hacer con esa gente? Bueno, mira, nosotros tenemos lo que se llama en la justicia transicional Sí. y la justicia retributiva un concepto de que la persona que viola o lesiona un bien jurídico tutelado por el derecho tiene que pagar su pena. Claro. Y así tiene que ser. Hay una correspondencia entre la gravedad del delito y la gravedad de la pena. Y estos sujetos cometieron delitos gravísimos. Hay personas ahí que tienen 5, 10, 8 asesinatos. Sí. Jóvenes. Te extrañaría ver las edades de muchachos que ya tienen en sus dedos marcados cuántas personas han asesinado. Para explicar un poco, ellos se marcan. Se marcan, claro, es que para ellos, es decir, los tatuajes no es una cosa gratis, es tienen un su símbolo. significancia. Sí, claro, son mensajes, son señales, jerarquía con la que ellos van marcándose. Entonces, así como había una laxitud en la pena por la pertenencia a estos partidos, a estas estructuras criminales, Sí. la modificación que se hizo a la normativa penal corresponde a la gravedad de los hechos. Por ahora, el solo hecho de pertenecer a una estructura criminal tiene una pena de 30 años de cárcel. Y si a eso le agregas que por cada homicidio, por cada violación, por extorsiones, por secuestro, tu pena se va aumentando. Se van sumando. No es Se como va acá que sumando. las penas no se suman totalmente. Pero aquí tenemos ya personas que han sido condenadas para 200, 300 años de cárcel por la acumulación de la pena. Porque eso sí lo permitió una Claro. interpretación de la Sala Constitucional. Hay una sentencia en la cual sí te permite de que haya una acumulación de la pena según el número de delitos que tú has cometido. Porque antes tenías un límite que nadie podía ser condenado a más de 30 años de cárcel. Aunque hubieras cometido 30 homicidios, lo máximo era 30 años. claro. Ahora la Sala de lo Constitucional autorizó de que en estos casos de este tipo de delitos la pena se acumulara. Entonces hay personas que van a pasar en la cárcel toda su vida. Posiblemente habrán algunos que la pueden recuperar, pero nadie va a estar, de los que se han condenado, ojo con eso, ¿no? Porque de los 72.000 que tenemos capturados, la mayoría todavía no han sido condenados por los jueces. Están en una fase de detención administrativa. No administrativa, sino judicial. Prisión preventiva, como le llamamos acá. Sí, sí. O sea, están a la orden del juez, el juez ha decretado la prevención, pero todavía no ha pasado el proceso de condena, que es donde ya te establecen la pena definitiva. Entonces, para ellos hay toda una serie de medidas que se están tomando que tienen que ser de trabajos que van a hacer. Fíjate que este centro de detención está construido en una extensión de 30 hectáreas. ¿Cuántas personas están ahí hoy día? Ahorita hay, porque se van llenando según van pasando a la orden de los jueces. Deben haber ahorita unos 20.000 quizás. La capacidad es para 40.000 en este primer módulo, pero la extensión es de 230 hectáreas. Entonces, en el primer módulo, que son 30 hectáreas, todavía hay mucho espacio para construir otros módulos más, pero todavía quedará mucho más espacio para generar granjas, para cultivos agrícolas, para porcinos, para apicultura. ¿Hay programas de reinserción? Claro, hay un programa. Es más, de hecho, en nuestro derecho penitenciario está una cantidad de reos, que tú lo puedes ver, andan de amarillo, que están en fase de confianza, que salen a hacer trabajo comunitario. De hecho, acabamos de terminar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde fueron los reos en fase de confianza los que anduvieron limpiando, reparando. ¿Que son reos que pertenecen a las maras? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, porque los que pertenecen a las maras están en un régimen especial. Estos son reos comunes. Ah, reos comunes. Reos comunes que están en una fase de confianza. A ver, pertenecer a las maras en El Salvador es algo novedoso, porque es una nueva legislación que tiene menos de un año de haberse aprobado. Sí. Es la reforma que se hizo de los marcos normativos penal y procesal penal para evitar que estas personas salieran. Porque en el régimen anterior, te digo, era muy laxo. Entonces una persona cometió un homicidio y por las atenuantes podía recibir una pena de 5 años. Y por la buena conducta podía salir a los 2 años. Y tuvimos asesinos que habían asesinado personas y que solo pasaron 2 años en la cárcel y salieron de nuevo
a seguir delinquiendo. Increíble. Sí, entonces esos que se llaman vacíos de legislación o los loopholes son los que se han cerrado ahora con la nueva normativa, porque estamos, como se le explicaba yo a una delegada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, estamos en guerra. Y cuando tú estás en guerra, tus normas son las leyes de la guerra. Por eso están aprobados los 4 convenios de Ginebra, que son las leyes de la guerra. Y si tú los lees, los 4 tienen un artículo, que es el artículo 3, que es común a los 4 convenios. ¿Qué dice el artículo 3? El artículo 3 común es el que regula los conflictos bélicos de carácter no internacional. Okay. O sea, los conflictos internos, como el que estamos viviendo nosotros. Ustedes están, porque esa es otra cuestión, No, es que ustedes están en guerra. Estamos en guerra, es que se ha declarado la guerra. O sea, formalmente está declarada la guerra. Es que hay 2 tipos de derechos Sí. y de normas. El jus ad bellum, que es el derecho a la guerra que tienen los estados para defender a su población, Sí. y el jus in bello, que es el derecho en la guerra. Entonces nosotros hicimos uso del jus ad bellum, es decir, declaramos la guerra para defender a nuestra población, que ya te digo, solo en los 2 gobiernos del FMLN había tenido 41.000 muertos, sin contar los desaparecidos, los secuestrados, víctimas, los secuestrados, las mujeres violadas, sin contar eso, solo asesinados 41.000. Entonces había que salir en defensa. Ahí aplicaste el jus ad bellum, que te requiere de ciertas condiciones para que sea una guerra justa. Primero, declarado por autoridad legítima. Segundo, que haya proporcionalidad en los medios. Tercero, que busque la paz. Cuarto, que sea la última ratio. Todas esas condiciones se reúnen en el jus ad bellum del Estado salvadoreño para defender a su población. Pero luego viene el jus in bello, que es dentro de la guerra que tenemos, cómo vamos a adecuar nuestras normas para que podamos ganar la guerra como Estado sin violentar ninguna normativa internacional. Y ahí es donde han venido todas estas reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, que permite que la policía, o sea, los órganos auxiliares de la justicia, como la policía, el Ministerio Público, la Fiscalía, puedan actuar sin seguir los protocolos del derecho común en condiciones normales. Estamos en guerra y por lo tanto tiene que haber un derecho a la guerra y un derecho en la guerra. Es lo que estamos haciendo. Pero, vicepresidente, todo sistema es perfectible, pero por ende todo sistema también es imperfecto. Correcto. Y hay denuncias de detenciones masivas, Sí. hay denuncias de que supuestamente de jóvenes que incluso han perdido la vida, que no tenían nada que ver con las maras, o por tener un tatuaje ya consideraban que eran de las maras. Por eso justamente hablaste de la gente de derechos humanos que visitaron de la ONU, Claro, visitaron el país. O sea, ¿qué se dice o cómo se responde a esas denuncias públicas de medios de comunicación Muy de fácil. organizaciones de derechos humanos? Muy fácil. Primero, hay un protocolo de procedimiento para las fuerzas del orden. Hay un protocolo. Sí. O sea, porque tú tenés un tatuaje no te van a ir preso. Esa es mentira. Un tatuaje que tenga un mensaje de una pandilla, sí. O que te haga pertenecer a una pandilla. O sea, no es que mis hijos andan tatuados y no les pasa nada. ¿Tus hijos quieren tatuajes? Todos los brazos andan llenos. O sea, no, eso no pasa nada. No. Aquí, para que pueda capturarse a una persona, tiene que haber un protocolo. Sí. Y es lo que se llama el perfilamiento. O sea, hay un perfil, hay una base de datos en la cual tú apareces y ya te han hecho la investigación y se ha establecido una relación causal entre una pandilla o una acción criminal y tu persona. Ahí proceden a tu captura. Segundo, hay una oficina dentro de la Policía Nacional donde las personas que consideran de que ha habido un abuso de autoridad o Se un han exceso de denunciado autoridad, varios casos van de a abuso denunciar sexual. esos casos. Tercero, ¿Se hace un seguimiento a esas denuncias? claro, bueno, se acaban de meter presos a varios policías porque estaban cobrándole a las personas para no meterlas presas. Decía, te puedo denunciar que sos pandillero, te voy a meter preso o me das dinero. Se les grabó. Pues están presos, los han capturado esta semana. O sea, pues que el Estado, como tú dices, tiene que reaccionar cuando se dan estos hechos. Porque estamos de acuerdo que todo sistema es perfectible. No, claro, es que ¿cómo no van a haber errores en una obra humana? Sí, Toda claro. obra humana tiene errores. Tiene perfectible. Entonces, lo que tienes que hacer tú es, primero, reconocer el error. Porque si tú decís que no hay errores, estás perdido. Entonces, tú reconoces el error. Segundo, tratas de enmendarlo, tomas las medidas correctivas para hacerlo y tienes la voluntad de hacerlo. Es lo que el Estado salvadoreño ha hecho. Por eso se ha hecho público estos casos. Hay policías que están procesados
por haber actuado mal y no aplicar el protocolo de captura. Hay policías que han sido capturados recientemente por estar queriendo hacer un chantaje a las personas, acusándolas o no acusándolas de pertenecer a la pandilla. O sea, pues que esto es una cuestión que reconocemos. Reconocen también que se podrían haber dado detenciones que no correspondían. Claro, bueno, no solo se reconoce, se han corregido, hay más de 6.000 personas que han sido liberadas porque fueron capturadas y han demostrado que no pertenecían a la pandilla. Más de 6.000. De 70.000 y algo, o sea, cerca de un 10% han sido liberadas. Y a esas personas van a tener algún tipo de oportunidad, van a ser, a ver, ¿el Estado les va a cubrir en algo, les va a ayudar en algo? Bueno, mira, normalmente en estos casos lo que se hace es, el mayor reconocimiento que se puede hacer es declarar tu inocencia y volver a tu vida normal, laboral, familiar. Porque todos somos inocentes, pero hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, ese es el principio de inocencia que estamos aplicando. Bueno, a la vuelta al corte continuamos con el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, que tan gentilmente accedió a una nota para Causa Justa. Estamos en compañía del vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, doctor Félix Ulloa. Leyendo su biografía, me percaté de que tenés, leyendo tu biografía, me percaté que tenés en el ejercicio del derecho, no solamente en la docencia y en la investigación, un decantamiento hacia lo electoral, hacia los derechos humanos. Pero profundizando un poquito más en tu biografía, me enteré que tu papá fue el rector mártir de la Universidad de El Salvador, un ingeniero muy famoso, tu papá, que por no renunciar a sus convicciones terminó siendo renunciado de alguna manera, por así decirlo, o sea, en los 80, en el 80, en 1980. Pero también profundizando un poquito más, me percaté de que tu abuelo paterno, ¿verdad? Tu abuelo paterno fue un juez íntegro, un juez de carrera, que no renunció a sus convicciones, y por no renunciar a sus convicciones le hicieron pasar, o sea, murió en manos de las fuerzas, creo que en 1929, ¿verdad? Si no estoy equivocado. 33. 1933. 1933. A tu abuelo lo matan. Mi abuelo muere porque, como tú dices, no quiso renunciar a sus convicciones. Era juez. Era juez Sí. de primera instancia, y había un juicio de tierras, y él le dio en el fallo la razón a un pequeño propietario, y por supuesto el poder oligárquico que controlaba la tierra quisieron doblegarlo, primero seduciéndolo, sobornándolo, y cuando él no aceptó ni seducciones ni sobornos, lo acusaron de lo que era en esa época la dictadura militar del general Martínez, de lo peor que te podía pasar. Lo acusaron de comunista, y eso lo llevó a que le quitaran sus cargos, lo metieran preso, y murió al salir, a los 6 meses murió al salir de la cárcel. Y a mi papá lo mataron en 1980. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Se llamaba Adolfo María Izábal y Morán. Un juez íntegro. Un juez íntegro, sí, que murió apegado a sus Pero convicciones. nos contaste una parte de la historia de tu abuelo, porque a tu abuelo no solamente, a tu abuelo lo mandan, por así decirlo, al fondo de El Salvador. Cuando saca la sentencia en contra del oligarca, a tu abuelo lo primero que hacen es ofrecerle plata, y después no aceptó el dinero, no aceptó el soborno, y después le envían. Lo desterran. Lo destierran. Sí. Al fondo. Pasando el río Lempa, decíamos. O sea, ya en lo recóndito del país. Pero esa es la historia. Por eso es que nosotros tenemos un compromiso. ¿Y tu papá cómo se llamaba? Mi papá fue igual que yo. Igual que yo, Félix Ulloa. Y él muere también defendiendo sus principios, sus valores, porque le habían dicho, ya es más, él lo asesinan, lo ametrallan el 28 de octubre, muere al día siguiente, el 29 de octubre. ¿De qué año? 1980. 1980. Fue el año cruel en El Salvador, donde asesinaron a Monseñor Romero, Sí. asesinaron a Mario Zamora, que era el procurador general de la República, asesinaron a los líderes del FDR. O sea, había una línea de asesinar a las figuras más emblemáticas del país, que estaban en contra del régimen dictatorial de la época. Y mi papá, siendo el rector de la Universidad Nacional, era una Universidad bomba. Nacional del Salvador. Sí, la única universidad Sí. que hay. Además lo habían electo
presidente del World University Service. Justamente él iba para Ginebra a presidir una sesión del World University Service. Que es como una asociación mundial de universidades. Y claro. él era el presidente. Él era el presidente, sí. Donde están todas las universidades del mundo. De todas las universidades del mundo, por eso se llama World University Service, tiene la sede en Ginebra, en Suiza, y él tenía que estar allá para presidir. Él era como digamos, el jefe del board, ¿no? Él era el presidente del board. Entonces él era una voz muy potente, iba a pasar por Alemania a recibir el Premio Alternativo de la Paz de una universidad alemana, y para el régimen fue una voz muy fuerte. Después de haber asesinado a Monseñor Romero unos meses antes, a la cual mi papá le dio el doctorado honoris causa, Monseñor, post-mortem. Post-mortem. Post-mortem, sí, claro. Como una reacción. Como una decirle, reivindicación. Yo no le tengo miedo. Exacto. Entonces, eso es lo que genera para la dictadura y para los escuadrones de la muerte acallar una voz. Y lo que hicieron, en vez de acallar la voz, terminaron con su vida, pero su voz empezó a resonar. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía, eso fue en el 80, yo tenía 29 años. 29 años. 29. Ya habías terminado la carrera de Derecho. Ya había regresado yo de Madrid, ya me había graduado yo allá en la Universidad Complutense y me había reintegrado ya a la vida. Yo era profesor de la universidad, yo era profesor de Ciencias Políticas en la Facultad de Derecho, mi papá era el rector. Claro, él siempre tuvo una vida muy vinculada a la docencia, a la academia. Al demos universitario. Él había sido decano de la Facultad de Ingeniería en los años 70, donde también fue capturado cuando se intervino la universidad por parte del ejército en el 72, y donde se destituyeron a todas las autoridades por una ley orgánica que dio la asamblea de esa época. En fin, es toda una historia de lucha, de desafíos que nos ha formado y nos ha creado esta conciencia de estar siempre en la causa justa, justamente. Ahora, vicepresidente, venía entonces de un linaje, o sea, sin desconocer el papel de las mujeres de tu familia, pero venía de un linaje de dos hombres que... Bueno, tengo esos ejemplos, que son los que ¿cómo los puedes traicionar tú? Si no a eso me refiero. Y por eso vuelvo a la cuestión de los derechos humanos. ¿Cómo se plantean esas disquisiciones o enfrentar ese discurso? ¿Qué se le dice a esa gente? Se le dice, miren, lo que yo les digo siempre que veo que están sacando tweets de Washington o de Londres, vengan aquí, vean lo que es, porque ellos no tienen el coraje que tuvimos nosotros cuando luchábamos por los derechos humanos. A mí me tocó ir a sacar presos políticos a la cárcel, me tocó ir a enfrentar a los militares con la ley, con la Constitución en la mano. Fuimos luchadores para defender sindicalistas, obreros, maestros, estudiantes que eran perseguidos por sus ideas. Entonces nos jugamos la vida para defender nuestros derechos, claro. Sí. Pero estos señores que nunca se han salido de sus cómodas oficinas con aire acondicionado, recibiendo jugosos salarios y mandan tweets sin saber. Entonces lo que les decimos es vengan a El Salvador. Los he invitado yo. Es más, les hemos dicho, les vamos a pagar el boleto y su estadía para que puedan venir a ver y hablar con la gente, porque ellos simplemente tienen una agenda que no es de defensa de derechos humanos, porque quien está defendiendo los derechos humanos de los salvadoreños es el gobierno del presidente Bukele. Ellos lo que están haciendo es atacando al presidente Bukele por una agenda política y usan los derechos humanos como un ariete para golpear al gobierno. Pero te lo voy a decir en dos palabras. La ONG que saca toda la información para ellos se llama Cristosal en El Salvador. Y la dirigen funcionarios que fueron del FMLN. O sea, funcionarios de los gobiernos del FMLN son ahora los voceros de Cristosal. El FMLN, igual que Arena, perdieron las elecciones. Son partidos que posiblemente van a ser extintos en esta próxima elección. No tienen ninguna posibilidad. Entonces, como no tienen liderazgo político para contrarrestar la agenda del gobierno, usan a estas ONGs para atacar al gobierno. Y estas ONGs son la fuente de información que nutre a estos organismos, porque ellos no tienen el coraje de venir a El Salvador. Y hacer una investigación seria, hablar con todo el mundo. No, ni siquiera de tener la vergüenza, porque yo les he dicho, vengan, hablen conmigo, van aquí, yo los invito. No tengan miedo, no les va a pasar nada. Nunca llegan, ninguno ha llegado. Ahí te puedo dar nombres para que veas tú y revisar a ver si tienen alguna entrada a El Salvador. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú, de manera responsable, si eres profesional, hacer un informe de un país al que no conoces?
¿Cómo vas a reportar una realidad que no conoces? Lo que hacen es tomar estos datos y estos casos, que los hemos reconocido, pues son casos que suceden, pero son aislados y no es una política de Estado. Yo incluso le dije en una ocasión, si ha habido alguna violación de derechos humanos en esta, digamos, en esta jornada, en esta guerra, en esta operación de este gran calado, es sanciones de funcionarios. Y hay que castigarlos y hay que procesarlos. Pero no es una política de Estado, que era lo que me tocó enfrentar a mí. Política de Estado, violación de derechos humanos. Aquí, si hay un policía que ha cometido una tortura, una violación, señalémoslo y castiguémoslo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero ellos no. Ellos lo que hacen es el régimen de Bukele, el gobierno de Bukele. Sí, porque lo están llamando régimen. Régimen, y hablan de una serie de cosas porque son voceros de una oposición agónica en El Salvador, que en El Salvador no tienen ninguna credibilidad. También hay medios de prensa que dicen lo mismo. Pues bueno, porque la prensa salvadoreña está contra el presidente Bukele. ¿Por qué? Porque les puso impuestos, porque los periódicos en El Salvador no pagaban impuestos. ¿Sabes cuánto pagaban de impuestos estos grandes periódicos que construyeron imperios económicos? Cero. Cero. Cuando llegó el presidente Bukele dijo, van a pagar impuestos. Y entonces empezaron ellos a atacar y a generar toda una narrativa y toda una historia que las compraron estos medios y estos voceros allá afuera. Eso no lo dicen. Si nosotros tenemos ahí el decreto, los primeros decretos que dio el nuevo Congreso, la nueva Asamblea Legislativa era, paguen impuestos, señores. Ustedes han hecho dinero, se han hecho millonarios, han construido imperios económicos usando la franquicia de sus periódicos. Entonces eso es la realidad del país. Entonces tenés una oposición política que no tiene ningún vocero legítimo ni creíble en El Salvador, que usa las ONGs. Tenés los grandes dueños de los grandes medios de comunicación que estaban acostumbrados a no pagar impuestos y estar en connivencia con el gobierno anterior. ¿Se habla de persecución a periodistas? Sí. ¿Y a dónde está? No hay un proceso contra ningún periodista. No hay un periodista que haya sido capturado, perseguido, encarcelado en El Salvador por emitir sus opiniones. Entonces, ¿dónde está la persecución a la prensa? Todos los días, en la mañana, en la tarde, un día sí, el otro también, los periódicos de El Salvador atacan al gobierno, critican todas las acciones del gobierno, no reportan ninguna acción positiva del gobierno, ninguno ha sido censurado, clausurado, perseguido, ahí están. Porque se plantea en esa narrativa de que Nayib Bukele está queriendo modificar la Constitución para quedarse en el poder, para perpetuarse en el poder. No hay una sola coma que se haya cambiado de la Constitución. Pero hay intención de que Nayib Bukele vaya más allá de la primera reelección. ¿Cuántas reelecciones se puede tener? En El Salvador en este momento se puede tener un segundo mandato. Un segundo mandato. En este libro que te acabo de dar, ahí tú puedes estudiar, ahí hay un estudio constitucional sobre la norma habilitante para que el presidente pueda presentarse a un segundo mandato en las elecciones del 2024. Ahí está. Porque son dos mandatos. Dos mandatos, primero y segundo. Pero él no tiene intención de estar más allá de los hasta mandatos. Esta fecha no ha habido. Yo te estoy hablando hasta el día de hoy, que estamos acá conversando. La Constitución no ha sido reformada. ¿Hay intención de reformar la Constitución? No de reformarla, de hacer una nueva. Tenemos que hacer una Constitución. Esta es la misma Constitución de la guerra. De la guerra, por eso. Queremos actualizarla para hacer una Constitución de la paz. ¿En esa incluye más reelecciones? No está incluido. No está incluido. No está incluido. Lo que necesitamos es modificar la matriz de un Estado que fue construido durante la guerra para construir un Estado de desarrollo y de paz. Claro, estamos hablando de una Constitución, de una situación de guerra civil. Sí, cuando se hizo la Constitución fue en 1983. Sí. Estábamos en plena guerra civil. Plena guerra civil. Esa es la Constitución vigente actualmente. No se ha cambiado nada. Ahora, hemos reconocido y se reconoce, es más, yo vez pasada publiqué en el Twitter, porque acá hubo una situación en la Argentina también, donde matan a una nena de 10 años, días después matan acá a una nena de 11 años en un asalto, y hay casos y hechos desliznables, y yo puse en el Twitter, en mi cuenta personal, creo que es momento de ir discutiendo bien ya el modelo Bukele, y eso prendió con aprobación y con rechazo, pero de eso se está hablando. Es lo que llamamos, hay una bukelefilia y una bukelefobia. Sí, lo vas a tener. ¿Por qué? Porque hay un modelo que todavía es inédito, ningún país en el mundo, oye bien, ningún país en el mundo ha logrado en menos de 4 años
abatir a un régimen oprobioso, violento, despiadado como el que teníamos en las pandillas, que asesinaba más de 10 salvadoreños, 15 salvadoreños, 20 salvadoreños, 30 salvadoreños en un día. Ninguno. Y lo hemos logrado nosotros. ¿Cuántos habitantes son en El Salvador? Somos en el territorio nacional aproximadamente 7 millones. Y en Estados Unidos tenemos más de 3 millones. Somos un total de unos 10 millones. 10 más millones, o menos. ¿verdad? Sí, aproximadamente. Ahora, vicepresidente, unos momentos más, pues, encantado de hablar contigo, ¿verdad? Desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de un hombre como vos, que enfrentaste un régimen defendiendo los derechos humanos de otros y sufriste persecuciones y te vigilaron y le vigilaron a tu familia, yo no creo que vos entonces apañes un régimen que no tenga los derechos humanos como una herramienta básica. Yo sería el primero en denunciar un régimen que estuviera violando los derechos humanos en mi país. Yo sería el primero. Pero aquí es al revés. Estamos defendiendo los derechos humanos de los salvadoreños, no de los que las violan. Y estas organizaciones no están por las víctimas. No están por las víctimas. Nunca los oíste hablar tú hace 2 años, 3 años, 5 años, cuando se mataba a todos estos salvadoreños todos los días, cuando incendiaron el autobús. ¿Alguna de estas organizaciones salió diciendo algo? No, porque el problema no son los derechos humanos. Eso es lo que no hay que caer en esa trampa. Sí. Aquí no es un problema de derechos humanos, es un problema de agenda política. La oposición en El Salvador no tiene ninguna posibilidad ni tiene una agenda política. Entonces usa la bandera de los derechos humanos, usa a estas ONG como el caso de Cristosal, de American Watch y de Amnesty International, sí, para atacar al gobierno de Bukele. No le importan las víctimas. Si le importaran las víctimas, estaría con nosotros, luchando para que no hayan más muertos en El Salvador. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cada vez que capturamos esta pandilla? Ahorita hemos hecho un cerco en todo un departamento, en el departamento de Cabaña. Sí. Ya se lograron capturar muchos de los cabecillas que se han ido a esconder ahí para refugiarse en las montañas. Sí. Ya se capturaron. ¿Por qué? Porque con cada cabecilla, con cada marero, con cada criminal que nosotros capturamos, estamos salvando la vida a 1, 2, 3, 5 salvadoreños. Esa es la tarea de un Estado, defender la vida de su población. ¿Cuál es la tarea de estos señores? ¿Cuántas vidas ha salvado este señor de Washington o esta señora de Londres? Sí. 0. Nunca han tenido la responsabilidad de salvar una vida. El presidente Bukele ha salvado miles de vidas en este periodo en que hemos declarado la guerra contra las pandillas. Miles de vidas. Ahora, vicepresidente, ¿cuál es esa? Perfecto, reconocemos, es más, soy un convencido de que el crimen organizado debe ser enfrentado en el marco de una guerra para una constitución nacional, porque esa gente está mejor pertrechada y no tiene Dios ni patria. Pero dentro de este sistema, que es perfectible, ¿cuáles serían los errores que vos como vicepresidente reconocerías que deben ser superados o analizados? Lo que ya dijimos, una actitud de malos funcionarios que pueden abusar de la investidura del poder que les del Estado para generarse provecho propio, como estos policías que estaban extorsionando a los ciudadanos para no meterlos presos, o los que procedieron mal y hicieron un uso abusivo del poder, del uso de la fuerza, y están siendo procesados. O sea, el Estado no solo reconoce estos errores, sino que ha tomado las medidas correctivas para que no suceda. Esa es la lección. Perfecto. Ahora también otra cuestión. Recientemente fue Nayib Bukele, el presidente, sacó un largo Twitter donde explicó la situación de su partido, el partido tuyo también, en donde se habla de una corrupción interna descubierta. Ejemplo de que también, obviamente, en el entorno político que ustedes han creado, existen hechos de corrupción. ¿Y cómo que no va a haber en todas partes? Si lo importante es cómo combatís esos hechos para que no se vuelvan una práctica y que no se legitimen. Cuando tú te das cuenta de que hay una mala práctica política en tu entidad, en tu organización, en tu institución, si no corregís, sos cómplice de ella. Aquí se detectó eso y en el acto se tomaron las decisiones y se corrigió. ¿Cuál es finalmente, vicepresidente? Muchísimas gracias por este tiempo largo ya y me estoy aprovechando de tu gentileza. ¿Cuál es tu mensaje a esa gente como yo, mirando El Salvador afuera, y que penosamente nunca fui a El Salvador, alguna vez quiero visitar ese hermoso país y varios otros países de Centroamérica, que hablan y dicen,
es momento de hablar del modelo Bukele. El modelo Bukele radiografiado como mano dura al crimen y mano dura al corrupto. ¿Cuál es el mensaje a ese ciudadano, a esa ciudadana? Bueno, que respalden a sus autoridades, que les exijan a sus autoridades y que los acompañen cuando tomen las decisiones correctas. O sea, un gobernante, por muy fuerte que sea, no puede tener éxito si no goza del respaldo de su pueblo. ¿Por qué el presidente Bukele tiene tanto éxito a pesar de que hayan ataques de entidades como las que hemos mencionado, de medios interesados, la prensa facciosa o escepticismo como el tuyo, de que no sabes qué hacer? El único éxito es tener el respaldo de la población. El presidente Bukele tiene en este momento más del 90% del respaldo de la población salvadoreña. ¿Y por qué? Porque la población está viendo lo que él hace, está disfrutando de los resultados de las políticas del presidente Bukele. El estado de excepción, que muchos de estos organismos dicen que hay que quitarlo, es más, llegó un político del FMLN a decir que había que ir a las elecciones apoyado por toda la gente familiar de los mareros para derrotar a Bukele. O sea, hasta ese nivel de cinismo han llegado, de querer decir, vamos a apoyarnos en los familiares de los que están presos para ir a combatir al presidente Bukele. Otro ha dicho que si ganan las elecciones van a liberarlos a ellos para que vuelvan a la sociedad y se reinserten como que fueran angelitos. Es decir, cuando tú tienes esa visión, lo que estás es poniéndote en contra de la población. El régimen de excepción tiene más del 96% de aprobación. Cuando la gente se le consulta si debe seguir el régimen de excepción, más del 96% de las personas dicen que sí. Y cuando la gente le preguntan si respalda las acciones del gobierno, el 90% dice que sí. Entonces, eso es la respuesta, tener el respaldo. Y el presidente Bukele ya lo dijo cuando le preguntaron a algunos otros jefes de Estado, o por algunos jefes de Estado, cuando se ha visto en todas las encuestas que es el mejor presidente, el mejor calificado de todo el continente, de que la respuesta es sencilla, saber quién te eligió y saber para quién gobernás. Así de fácil. Si te eligió el pueblo y gobernás para el pueblo te va a respaldar. Cuando te equivocas, el pueblo te quita el respaldo y entonces los líderes se terminan. Aquí el liderazgo del presidente se fundamenta en su coherencia, en sus principios y en su cumplimiento de promesas a lo que el pueblo estaba esperando. ¿Hasta cuándo sigue esta guerra? Hasta que termine. La guerra termina cuando terminemos con este flagelo. Eso es una fecha que no puede decirse si va a terminar en 2 días o en 2 meses. Como decimos nosotros cada vez que se pide una prórroga del estado de excepción, las condiciones que lo generaron continúan y por lo tanto se prorroga otros 30 días. ¿Lo demuestran eso? Claro que sí. ¿Se demuestra? Es que para que se prorrogue el estado de excepción, tú que sos un estudioso del derecho constitucional, sabes que tiene que haber una mayoría súper calificada dentro del Congreso para que un régimen de excepción se pueda prorrogar, porque eso por eso se llama excepción, porque no es permanente. Pero esa mayoría ya la tiene. Me refiero a los argumentos. Los argumentos son que las condiciones continúan. Estas estructuras están todavía vigentes. Te estoy viendo que este mes hemos capturado los que se han ido a las montañas. Ah, entiendo. Hay muchos más libres. Exacto. Entiendo. Y todavía hay extorsiones. Y todavía tenemos reportes. Acabamos de capturar 2 que estaban huyendo para Chiapas. Es decir... Hay uno que lo descubrieron en el fuego. Enterrado en una pared. Enterrado en una pared. No, bueno, hay de todo. Entonces, mientras estas condiciones existan, el régimen de excepción se va a mantener. Doctor Félix Ulloa, un verdadero placer haber contigo y realmente un honor que hayas estado para Causa Justa y siempre que sea justa la causa vas a contar conmigo. Gracias, Okay. Gracias, vicepresidente. Gracias. Un placer. Encantado, realmente. Mucho gusto.